Hace 150 millones de años fue la peor era para vivir para nosotros en toda la historia. El periodo Jurásico, que se manifestó hace entre 201.4 y 145 millones de años, es uno de los lapsos geológicos más conocidos por el público, debido a la popular franquicia de cine Parque Jurásico, que ha producido 6 películas entre 1993 y 2022. En estas películas, los grandes protagonistas son los dinosaurios, porque el Jurásico fue el periodo de apogeo de estos gigantescos reptiles. Aunque el cine muestra humanos entre dinosaurios, tal coexistencia nunca existió, y algunos opinan que habría sido inviable para la humanidad. Pero aparte de haber sido el reino ideal de los dinosaurios, en el periodo Jurásico ocurrieron muchas otras cosas, como la desoxigenación de los océanos, hasta hacerse tóxicos y mortales para la vida, y la erupción de un volcán tan grande como el estado norteamericano de Nuevo México. ¿Qué pasaría si pudieras regresar en el tiempo al periodo Jurásico? ¿Podrías sobrevivir? ¿O sería tu fin en solo pocos minutos? Hoy sabremos cómo era la vida en el Jurásico y por qué se afirma que sería la peor era para los Homo sapiens. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La explosión del volcán Tamu, el segundo más grande del mundo, explotaba durante el Jurásico, afectando la acidez del océano y la vida. El macizo de Tamu, en el noroeste del Pacífico, desafía las visiones ordinarias de la ciencia oceánica y de la vulcanología. El Tamu es un volcán en escudo submarino localizado a unos 1.600 kilómetros al este de Japón, que se eleva 4.000 metros por encima del lecho oceánico y tiene un diámetro de 650 kilómetros. Este volcán del tamaño de Nuevo México y de las Islas Británicas está inactivo desde hace 145 millones de años y fue catalogado como la estructura volcánica más grande de la Tierra hasta que un estudio finalizado en 2023 reclasificó al Mauna Loa en Hawái como el mayor del planeta y uno de los más grandes del sistema solar. El Tamu estuvo activo entre el Jurásico tardío y el Cretácico, acidificando los océanos y afectando la vida. Los 12 dinosaurios más peligrosos para los humanos. Los dinosaurios y los seres humanos no coincidieron en el tiempo, pero si se pudiera retroceder hasta el Jurásico y hacerlos contemporáneos, la vida de las personas habría sido verdaderamente aterradora, solo con ver de lejos a una de las siguientes criaturas. Número 1. Iguanodonte. Este dinosaurio era herbívoro, pero tenía herramientas feroces para defenderse. Tenía como una punta muy grande en el pulgar, como un cuchillo, que usaba para defenderse de los carnívoros, dijo el paleontólogo Cassius Morrison. Con 9 metros de largo y 2.7 de alto, no se hubiera sentido intimidado por un humano, pero en general se cree que era bastante dócil. El iguanodonte fue el primer dinosaurio descubierto y ha sido estudiado desde entonces. Número 2. Anquilosaurio. Este animal estaba cubierto por una gruesa armadura con púas, y su cola tenía una forma parecida a la de un garrote. También herbívoro, el anquilosaurio podía ser bastante feroz. El robusto dinosaurio, que medía 1.60 metros hasta los hombros, estaba tan blindado que hasta sus párpados tenían armadura. Si te golpeaba con la cola, desaparecías, dijo el paleontólogo. Pero es poco probable que atacara a un humano, a menos que fuera molestado. Número 3. Saurópodos. Estos animales de cuello largo, una infraorden de dinosaurios, no una especie, eran de apariencia temible, no por sus garras u otra arma aterradora, sino por su gran tamaño. Son los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Vagaban por ambientes pantanosos, removían el suelo y creaban una especie de arenas movedizas con sus huellas, dijo Morrison. Habrían matado inadvertidamente a un humano con solo tropezarlo, y estudios han establecido que otros dinosaurios, tortugas y cocodrilos, se ahogaron en las pozas formadas por sus huellas. Ni qué pensar lo que hubiera pasado si un humano recibe una cascada de vómito de una de estas criaturas. Número 4. Triceratops. Al hablar de dinosaurios, es importante recordar la escala. Así como una mariposa no le causa miedo a un humano, este pasaría probablemente inadvertido para los dinosaurios más grandes. Sin embargo, un humano de pie se hubiera alineado bastante bien con la visión de un Triceratops, un herbívoro con cuernos, de unos 3 metros de altura. De haberse sentido amenazado por un ser humano, de poco habría servido correr, ya que probablemente podía alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora.
Creo que si te acercabas demasiado, probablemente podrían atacarte o usar sus cuernos para empalarte, como un rinoceronte o un búfalo, apuntó Morrison. Número 5. Gigantosaurio. Gigantosaurio, el gran villano de la película Jurassic World, Dominion, ha sido el carnívoro terrestre más grande de todos los tiempos, con una longitud de casi 14 metros y una altura de cerca 3.7 metros. A menudo cazaban saurópodos más grandes, dijo Morrison. Pesaba hasta 8 toneladas y su impresionante cráneo alcanzaba una longitud de 1.6 metros. Número 6. Espinosaurio. La buena noticia para un ser humano que hubiera avistado a un espinosaurio era que si se mantenía lejos del agua, podía sentirse razonablemente a salvo. Estos dinosaurios, de 15 metros de longitud, vivían dentro o muy cerca del agua. Los expertos no se han puesto de acuerdo sobre si esta criatura cazaba bajo el agua como una nutria o en la orilla como una garza. De cualquier modo, el agua definitivamente no era un buen lugar para visitar en la prehistoria, señaló el paleontólogo, ya que varias especies de peces también eran más grandes que los humanos. Número 7. Tiranosaurio Rex. El dinosaurio favorito del público posiblemente no se habría molestado en cazar a un humano, por considerarlo un bocado demasiado pequeño, pero Morrison hace una salvedad con un T-Rex infantil o juvenil. Probablemente habría sido un buen trozo. El Tiranosaurio Rex fue uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra y medía entre 12 y 13 metros de largo, con 4 de altura hasta las caderas. Podía alcanzar 9 toneladas y equilibraba el peso de su enorme cráneo con una cola larga y pesada. Número 8. Gigantoraptor. Este dinosaurio de aspecto extraño podía alcanzar 8 metros de largo y tonelada y media de peso. Era un dinosaurio relativamente liviano, pero tendría velocidad. Literalmente parecía un pavo enorme con un cuello muy largo, apuntó Morrison. Su pico era peligroso y habría podido partir a una persona en dos. El único espécimen conocido fue descubierto en 2005 en la formación Iren-Devasu, en Mongolia Interior. Número 9. Megaraptor. Este antiguo sudamericano era de constitución robusta, podía alcanzar 9 metros de longitud, y su característica más notable era una garra en el dedo 1 de las manos, de 42 centímetros de largo y en forma de hoz. Lo que pasaba con ellos era que tenían velocidad, pero también manos, así que podían agarrarte con sus garras y atraparte. Serían como un guepardo peligroso, apuntó Morrison. Número 10. Carnotauro. Lo más notable de este otro sudamericano son sus 2 pequeños cuernos sobre los ojos, en su pequeña cabeza, siendo el primer dinosaurio carnívoro que desarrolló cornamenta bien definida y formada. Era un terópodo como el T-Rex y se parecía bastante a este, aunque más pequeño, pero también mucho más rápido. Si no lo ubicas, es el que el T-Rex mata para salvar a Chris Pratt en Jurassic World, el reino caído, explicó Morrison. Número 11. Rapaces. Los dinosaurios más peligrosos y temibles en la lista de Morrison son los que pertenecen al grupo principal de las rapaces, como el Utahraptor o el Deinonychus. Según la descripción del paleontólogo, probablemente serían la peor pesadilla de la humanidad. Las aves rapaces adultas hubieran podido atrapar a un humano con mucha facilidad. Además, eran muy rápidas, afirmó. Su característica garra en la pata también les daba una ventaja depredadora, pero quizás su atributo más aterrador era que, por su condición de aves, lo abrupta de la topografía no lo obligaba a abandonar una persecución. Si te metías en un bosque o en una zona con mucha vegetación, el T-Rex o algo más grande puede que dejara de perseguirte por el riesgo de caerse o lastimarse, pero el Raptor tendría la velocidad y la agilidad para seguir adelante, señaló Morrison. Número 12. Grandes herbívoros en manada. Si un hipotético ser humano retrollevado al Jurásico quería alejarse de los depredadores, quizá le convenía más encontrarse con una manada de herbívoros. Pero Morrison hace una excepción. Los dinosaurios más peligrosos serían, con diferencia, herbívoros gigantescos en estampida. Te aplastarían como una excavadora. El suelo probablemente temblaría, perderías el equilibrio. Te perseguirían hasta que pensaran que la amenaza había desaparecido. Así que no habría escapatoria, finalizó el paleontólogo. ¿Cómo era el clima del Jurásico? En el Jurásico el clima era más cálido que el actual, y se cree que en la Tierra no había capas de hielo. Cerca de los polos crecían bosques, y en las latitudes más bajas había grandes extensiones áridas. La temperatura en el Jurásico era más alta que la de la actualidad, entre 5 y 10 grados Celsius, y el dióxido de carbono en la atmósfera era quizá 4 veces mayor. Sin embargo, se sabe que hubo lapsos intermitentes de olas de frío durante este periodo que interrumpieron el clima de invernadero.
Los bosques probablemente crecieron cerca de los polos, donde se experimentaban veranos cálidos e inviernos fríos, a veces con nieve, aunque se considera improbable que hubiera capas de hielo permanentes, dadas las altas temperaturas veraniegas. Quizás hubo glaciares de montaña. La vida humana, tal como se conoce actualmente, no habría sido posible durante el Jurásico, especialmente por las diferencias en los componentes de la atmósfera. Además, algunos estudiosos opinan que los humanos no habrían podido desarrollarse entre los dinosaurios. Adicionalmente, la fauna y la flora del Jurásico eran poco variadas y muy diferentes a las que sustentan a la humanidad. ¿Qué es la Formación Morrison y qué fósiles de dinosaurios se han encontrado ahí? La Formación Morrison es una secuencia distintiva de roca sedimentaria del Jurásico tardío que se extiende por el oeste de los Estados Unidos y que ha sido la fuente más rica de fósiles de dinosaurios en América del Norte. Tiene una superficie de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, aunque solo una porción pequeña está expuesta y resulta accesible para los investigadores. Y si bien está centrada en Wyoming y Colorado, cuenta con afloramientos en otros 11 estados. La mayoría de los fósiles han sido encontrados en los lechos de limolita verde y areniscas inferiores, reliquias de los ríos y llanuras aluviales del período Jurásico. Su nombre se debe al municipio de Morrison, Colorado, donde el geólogo Arthur Lakes descubrió en el año 1877 algunos de los primeros fósiles de la formación. Ese mismo año se convirtió en el principal escenario de las guerras de los huesos, una rivalidad en la recolección de fósiles entre los paleontólogos Edward Brinkenkopp y Othniel Charles Marsh. ¿Qué es el período Jurásico? El Jurásico es un período geológico que se extendió desde el final del período Triásico, hace 201.4 millones de años, hasta el comienzo del período Cretácico, hace aproximadamente 145 millones de años. El Jurásico representa el período medio de la era Mesozoica y debe su nombre a las montañas del Jura, una cadena montañosa subalpina en las actuales Francia y Suiza, donde se identificaron por primera vez los estratos de piedra caliza de dicho período. La fauna terrestre del Jurásico estuvo dominada por los dinosaurios, aunque las primeras aves del grupo madre aparecieron durante el período evolucionando desde una rama de grandes saurios terópodos. Otros eventos importantes ocurridos durante el Jurásico incluyeron la aparición de los primeros cangrejos, ranas, salamandras y lagartos modernos, y el período vio el surgimiento de los primeros mamíferos del conjunto Corona. Los océanos estaban habitados por reptiles marinos, mientras que los pterosaurios eran los vertebrados voladores dominantes. El Jurásico vio la primera aparición de tiburones y rayas modernas. La flora estaba dominada por helechos y gimnospermas, incluyendo coníferas. A principios del Jurásico, todas las masas continentales estaban juntas en Pangea. Pangea, el supercontinente más reciente de la Tierra, existió a finales de la era Paleozoica y principios de la era Mesozoica, agrupando la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por los desplazamientos de las placas tectónicas, que juntaron todas las masas continentales anteriores en una sola hace aproximadamente 335 millones de años. Posteriormente, hace unos 175 millones de años, ya durante el período Jurásico, empezó a fracturarse y a dispersarse hasta alcanzar la situación continental actual, en un proceso que continúa. Cuando habían transcurrido unos 25 millones de años del Jurásico, Pangea empezó su proceso de división en dos masas continentales, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. La Eurasia posteriormente se dividió en Norteamérica y Eurasia, mientras que Gondwana dio origen a las actuales África, Australia, Sudamérica, Groenlandia, el Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida. ¿Cómo empezó el período Jurásico? Fue el naturalista Alexander von Humboldt quien primero se dio cuenta de que las rocas del Jurásico eran diferentes de las del período Triásico que lo precedió. Cronológicamente, el periodo ha sido dividido en tres partes. El Jurásico temprano, hace entre 201.4 y 174.7 millones de años. El Jurásico medio, entre 174.7 y 161.5 millones de años atrás. Y el Jurásico tardío, hace entre 161.5 y 145 millones de años. El final del periodo Triásico, que dio paso al Jurásico, quedó marcado por una de las 5 extinciones masivas que se han verificado en la Tierra. No está claro lo que provocó la extinción, pero es posible que haya sido una masiva actividad volcánica. Como resultado, desaparecieron más del 90% de todas las especies, pero los dinosaurios sobrevivieron y prosperaron durante el período Jurásico. Hacia finales del Jurásico temprano, el supercontinente Pangea se dividió en los continentes la Eurasia y Gondwana, separados por un cuerpo de agua prehistórico llamado Océano de Tetis. El Jurásico fue la edad dorada para los dinosaurios.
Los dinosaurios no eran un componente importante del ecosistema del Triásico. En los primeros años del grupo, generalmente eran pequeños, bípedos, omnívoros o carnívoros, y comenzaron de forma muy similar en el Jurásico. Si fue casualidad o si tenían alguna ventaja competitiva, es un tema de debate, pero lo que ocurrió después es que los dinosaurios realmente irradiaron y luego se convirtieron en los organismos terrestres dominantes hasta hace 66 millones de años, al final del periodo Cretácico, explicó la doctora Susie Maidment, paleontóloga del Museo de Historia Natural de Londres. Algunos de los primeros dinosaurios del Jurásico fueron los heterodontosáuridos, unos reptiles de apenas 2 metros de longitud. El Heterodontosaurus es uno de los primeros dinosaurios jurásicos que conocemos, pero todavía no sabemos dónde encaja en el árbol evolutivo de los dinosaurios. Actualmente se cree que eran ornitisquios, relativamente basales o primitivos. Al final del Jurásico, los dinosaurios se habían transformado en un grupo extremadamente diverso y dominaban el planeta, representando la totalidad de los animales terrestres de más de 1 metro de longitud. ¿Qué era el evento anóxico oceánico toarciano y cómo afectó la vida? Los eventos anóxicos son los periodos en los que grandes extensiones de los océanos del planeta prácticamente se quedan sin oxígeno disuelto, formando aguas sulfídicas y tóxicas. Aunque no han vuelto a suceder en varios millones de años, el registro geológico indica que fueron frecuentes en el pasado. El evento anóxico oceánico toarciano se verificó durante la Edad Toarciense. Fue el segundo pulso del evento de extinción del Toarciense y se cree que su origen estuvo relacionado con la erupción de la gran provincia ígnea Caru-Ferrar y posiblemente con la liberación de clatratos de metano de aguas profundas. Este evento representó quizás el caso más extremo de desoxigenación generalizada del océano en todo el Eón Fanerozoico y el segundo mayor en los últimos 300 millones de años. Afectó principalmente a los invertebrados marinos. ¿Qué fue la extinción toarciense y cómo afectó la vida? El evento de extinción toarciense fue un suceso de extinción que ocurrió durante la primera parte de la era toarciense, hace cerca de 183 millones de años, durante el Jurásico temprano. Se verificó a través de 2 pulsos principales, el primero representado por el evento límite, Plens Bachiano toarciense, y el segundo y más grande por el evento anóxico oceánico toarciano. Los principales afectados por el evento de extinción fueron los invertebrados marinos, especialmente los braquiópodos o animales de conchas, incluyendo los moluscos bivalvos. El evento tuvo efectos menores en los reptiles marinos. Los taxones de braquiópodos de gran tamaño disminuyeron significativamente en abundancia. De manera excepcional, el género de braquiópodos, Zoaire syrinchia, no solo resistió, sino que prosperó durante las últimas etapas de la extinción, debido a su baja tasa metabólica y lento crecimiento, lo que lo convirtió en un taxón de desastre u organismo pionero. ¿Cuántos dinosaurios existieron? ¿Y qué es un dinosaurio? Los dinosaurios eran un grupo de reptiles que vivieron entre hace 235 y 66 millones de años, durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, que juntos forman la era Mesozoica. Poca gente sabe que lo que realmente distingue a un dinosaurio es la estructura de sus pies, particularmente por su tipo especial de articulación del tobillo. Los huesos de sus pies son como los de un pájaro. Se conocen unas 900 especies validadas de dinosaurios, lo que significa que los científicos cuentan con suficientes huesos como para estar razonablemente seguros de su especificidad. Otras aparecen a menudo en el catálogo de dinosaurios, incluso con nombres para distinguirlas, pero sobre las que no se cuenta con suficiente material fósil en buen estado como para ser validadas como nuevas especies. Se desconoce cuántas especies de dinosaurios vagaban por la Tierra a lo largo de la era mesozoica, y probablemente las 900 especies validadas representan una pequeña fracción del total. El científico polaco Jerzy Tramer estimó que la cantidad de especies de dinosaurios fue menor a la de mamíferos actuales, que en 2020 era de más de 5.400. Los peligros del alosaurio. El alosaurio, o lagarto diferente, fue el depredador más común del periodo Jurásico superior y el más peligroso. Como la mayoría de los dinosaurios carnívoros, sus mandíbulas estaban bien dotadas de dientes con forma de cuchillas. En términos de tamaño, fue el tercer terópodo más grande, con un promedio de cerca de 8.5 metros de largo y una altura en torno a los 3 metros. Sin embargo, fósiles fragmentarios sugieren que pudo haber alcanzado una longitud de 12 metros, aunque sin llegar al peso del torbosaurio, el terópodo más pesado del Jurásico. Se cree que el alosaurio cazaba formando grandes bandas de cacería, similares a las del dragón de Komodo, aunque cada ejemplar responsabilizándose por obtener su propia comida. Ocasionalmente, la banda entera moría a manos de sus potenciales presas o de otros peligros imprevistos.
Se sabe que llevaban una vida dura. El alosaurio que exhibe el Smithsonian tiene varias costillas rotas, un omóplato destrozado y la mandíbula inferior sumamente dañada, pero eran resistentes, porque los huesos muestran que las heridas sanaron. El aumento de la temperatura de los océanos causó que perdieran oxígeno. Esto ocasionó una extinción masiva. La piedra caliza italiana de la sección Mercato San Severiano, en el sur de Italia, cuenta la historia del agotamiento del oxígeno oceánico, que ocasionó una extinción masiva en el Jurásico. Los investigadores encontraron una pista química en los depósitos de caliza italiana que explica una amplia desaparición de la vida marina durante el Jurásico temprano, hace 183 millones de años. Los volcanes en erupción expulsaron grandes cantidades de dióxido de carbono, calentando las aguas oceánicas y abatiendo sus niveles de oxígeno. Este hallazgo ha proporcionado información sobre cómo el agotamiento del oxígeno y el cambio climático podrían afectar los océanos actuales. Este evento y otros similares son los mejores análogos que tenemos en el pasado de la Tierra para lo que vendrá en las próximas décadas y siglos, dijo Michael A. Kipp, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Duke, Carolina del Norte. Los niveles de oxígeno atmosférico pasaron de 30% a 12% en poco tiempo, afectando a los dinosaurios. La mayor extinción masiva en la historia de la Tierra, la del Triásico, ocurrida hace 251 millones de años y de 1 millón de años de duración, extinguió el 96% de las especies. Una investigación de la Universidad de Washington, divulgada en 2005, sugirió que una fuerte disminución en los niveles de oxígeno atmosférico fue probablemente una de las principales causas, tanto de las elevadas tasas de extinción como de la muy lenta recuperación. El contenido de oxígeno en la atmósfera, que actualmente ronda el 21%, era de un 30% a principios del Pérmico, llegando a menos del 12%, aproximadamente 10 millones de años después del comienzo del Triásico. El oxígeno cayó de su nivel más alto a su nivel más bajo en solo 20 millones de años, y los animales que alguna vez podían cruzar pasos de montaña con bastante facilidad, de repente vieron sus movimientos severamente restringidos. Esta brutal caída del oxígeno atmosférico afectó a todos los animales terrestres, incluyendo a los dinosaurios. ¿Por qué el Jurásico Medio es un misterio? Existe una gran brecha en el registro fósil, por lo que la vida de los dinosaurios durante el Jurásico continúa guardando algunos secretos. El Jurásico Medio es uno de los periodos peor muestreados para los dinosaurios. Un problema es el nivel del mar. A principios del Jurásico, los niveles del océano eran más bajos que en la actualidad, pero luego aumentaron significativamente durante el periodo. Esto significa que no hay tantos lugares donde buscar fósiles de animales terrestres del Jurásico Medio, porque en ese entonces la mayor parte del mundo estaba bajo el agua. Esto supone una limitación relevante para los paleontólogos. Sin un amplio registro fósil, la comprensión de cómo surgieron varios grupos importantes de dinosaurios sigue siendo relativamente pobre. Por ejemplo, los estegosaurios, los dinosaurios acorazados y los iguanodontes, señaló Maynard. ¿No había plantas comestibles para humanos? Durante el Jurásico, la vida vegetal era muy diferente a la de ahora, y solo un reducido grupo de plantas podrían recibir el calificativo de comestibles. Los helechos eran un grupo dominante de la flora jurásica, incluyendo los arborescentes. Algunos helechos son comestibles y se consumen hoy en día, incluyendo el tipo avestruz. Las cícadas, plantas leñosas de apariencia similar a las palmeras, tienen algunas especies cuyas semillas son comestibles y han formado parte de la dieta de algunas culturas. El largo ginkgo biloba existe desde el Jurásico y sus semillas se pueden comer después de una adecuada preparación, aunque crudas son tóxicas. Las coníferas abundaban en el Jurásico y los piñones y la corteza de algunas especies son comestibles. Las gramíneas no estuvieron disponibles durante el Jurásico. ¿Qué tipo de flora había en el Jurásico? No hay evidencia de una extinción masiva de plantas en el límite Triásico-Jurásico. Los grupos de helechos ampliamente distribuidos durante el Jurásico incluyen varias familias. Sin embargo, los polipodiales, que abarcan el 80% de la diversidad actual, no tienen registros en el Jurásico y se cree que aparecieron en el Cretácico. Las coníferas fueron un componente dominante de la flora del Jurásico, y la mayoría de los grupos de estas plantas, gimnospermas, aparecieron a finales del periodo. Los guincuales, de los cuales la única especie viva es el ginkgo biloba, fueron más diversos durante el Jurásico y estaban entre los componentes más importantes de la flora euroasiática, adaptándose a una amplia variedad de condiciones climáticas. Las venetitales, las cícadas y las primeras genetofitas también existían en el Jurásico. ¿Qué tipo de fauna había en el Jurásico? Los dinosaurios, que se habían diversificado morfológicamente en el Triásico tardío, experimentaron un aumento importante en diversidad y abundancia durante el Jurásico. La extinción masiva del Triásico diezmó la diversidad de pseudosuquios, siendo los crocodilomorfos el único grupo de esta división,
que incluye a los cocodrilos y caimanes actuales, que sobrevivió. Las tortugas del grupo troncal se diversificaron durante el Jurásico, y los dos grupos modernos de estos animales divergieron durante la etapa tardía del periodo. Los rincocéfalos, cuyo único representante vivo es el táutara, un pequeño reptil endémico de Nueva Zelanda, habían alcanzado una distribución global a principios del Jurásico. Los primeros avianos, que incluyen a las aves y sus ancestros, aparecieron durante el Jurásico medio o superior, emblemáticamente representados por el Archaeopteryx, de la parte superior del periodo en Alemania. Los mamíferos, originados al final del Triásico, se diversificaron en el Jurásico. ¿Cómo terminó el periodo Jurásico? Los inicios del Jurásico están relativamente claros, pero cómo terminó el periodo es más confuso. En el hemisferio norte, el registro fósil indica que hace unos 145 millones de años hubo un cambio significativo en los tipos de animales que deambulaban por el planeta. Pero fue más una transición que un cambio repentino. Esto sugiere que el Jurásico no terminó con un dramático evento de extinción, al menos no en la Tierra. Hubo una gran renovación de la fauna y no está del todo claro qué la causó. Los primeros análisis de los cambios en la biodiversidad a lo largo del tiempo sí detectaron que se produjo una extinción al final del Jurásico en el reino marino. No es de una magnitud tan grande como una de las 5 principales extinciones masivas, pero no está claro si lo que la causó también ocurrió en tierra, explicó Susie Maimand. ¿Sería posible revivir a los dinosaurios con ADN? En 2016, los paleontólogos anunciaron el descubrimiento de la mayor parte de la cola de un dinosaurio en ámbar, con piel y plumas bien conservadas. Pero incluso con fragmentos fosilizados de dinosaurios en ámbar y otras muestras excelentemente conservadas que aún tienen rastros del material orgánico original, las probabilidades de encontrar ADN de dinosaurio intacto y viable para experimentación son casi inexistentes. Los dinosaurios no aviares se extinguieron cuando un asteroide o cometa impactó la Tierra hace 66 millones de años, y hasta ahora todo indica que el ADN no se conservó para ser viable. El ADN más antiguo del registro fósil tiene solo alrededor de 1 millón de años, por lo que no nos es posible reconstruir los dinosaurios a partir de su ADN, como lo hicieron en las películas de Jurassic Park, concluye Susie Maimand. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué hace 150 millones fue la peor era para vivir para nosotros en toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.